Bienvenidos a Mesa de Periodistas. México vive un momento de transición de gobierno, con momentos donde se van a dar a conocer los integrantes, por ejemplo, del gabinete de la presidenta electa la próxima semana. Y precisamente por eso queremos poner algunos temas sobre cuáles son los pendientes en esta transición y quiénes podrían integrar el gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum. Le doy la bienvenida a Salvador Frausto, director de investigación de Milenio. Como siempre es un gusto saludarte. Y Lourdes Mendoza, periodista columnista en El Financiero. Gracias a ambos por estar con nosotros. Un gran gusto. Buenas noches. Igual, Joel y Lourdes. México está en un periodo de transición, con algunos pendientes en materia de seguridad, evidentemente. Sin embargo, Jorge Cepeda Patterson decía que uno de los grandes temas es la reforma al Poder Judicial para tratar de combatir los niveles de impunidad que rondan el 90%, y que el presidente López Obrador va a aprovechar su mandato hasta el último segundo tratando de aprobar esta reforma al Poder Judicial, pero también de alguna manera para evitarle a Claudia Sheinbaum el reto de lidiar con ese terremoto político. ¿Cómo lo ves tú, Lourdes? Muy complicado, creo que es el reto más importante que tenemos no nada más con Claudia y el presidente Andrés Manuel López Obrador y Claudia como presidenta electa. Yo creo que es un tema importantísimo para todos los mexicanos porque hasta el día de hoy vivíamos bajo tres poderes diferentes, ¿no? Tres poderes ejecutivos, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y los mercados claramente le están diciendo, no tenemos ningún problema con que Claudia Sheinbaum llegara a la presidencia. Los mercados no se movieron. Sin embargo, el presidente 2 o 3 veces salió a decir, la reforma va, porque yo quiero que vaya en septiembre. Claudia salió como presidenta electa a decir, vamos a ver, a escuchar a todo el mundo, vamos a hacer unas encuestas. Pero sin embargo el mercado no se ha tranquilizado. ¿Y por qué no se ha tranquilizado? Porque necesitamos certidumbre, necesitamos un Estado de Derecho, necesitamos que las inversiones extranjeras vivan con tranquilidad, sobre todo en este tema. Y déjame decirte una cosa que creo que es muy importante. Por X razones en mi vida, por Emilio Lozoya, una vez más lo traigo a colación aquí en tu espacio, yo entré al mundo judicial. Y esta reforma te habla desde aquí arriba, pero no está viendo lo que verdaderamente el mexicano de a pie nos enfrentamos. ¿Han ido ustedes alguna vez a poner una denuncia, ya sea a la fiscalía o a una delegación? Es un infierno. Y esta denuncia no habla nada de eso. Esta denuncia habla simplemente de lo que el presidente cree que es y que quiere tomar claramente venganza por lo que la Suprema Corte de Justicia varias veces le echó para atrás. Entonces, que tenemos que hacer una reforma judicial para que los mexicanos tengamos una justicia pronta y expedita, sin duda, pero no es esta forma. Esta reforma no habla a nivel de piso, cómo vas a ir escalando, te habla de arriba para abajo, y perdón, las escaleras ya vimos, nunca se barren de arriba para abajo, es desde abajo para ver cómo va subiendo. Los mercados te están diciendo, no me gusta todo el poder que tiene la presidenta. Entonces yo creo que el tema ahorita para ver hacia dónde va México tiene que pasar necesariamente por la reforma judicial. Entonces, coincidimos en que evidentemente el Poder Judicial es perfectible y que hay una deuda histórica con los mexicanos en materia de procuración de justicia, pero ¿tú la ves como una venganza política, Salvador? No, me parece necesaria una reforma judicial. De hecho, es una oferta que hizo Claudia Sheinbaum durante la campaña. No la repitió una vez, no solo está en sus documentos programáticos, sino que la repitió en muchas ocasiones en los templetes frente a la gente. Es decir, las personas votaron por Claudia Sheinbaum no solo porque les pareciera una persona simpática, si es que acaso les parecía simpática, sino por el programa y las propuestas que hizo, por la oferta de continuidad, y entre las promesas está esta reforma judicial. El tema y la percepción que hay en la sociedad sobre
los jueces y la Suprema Corte de Justicia de la Nación es sumamente negativa. O sea, todas las encuestas muestran que la palabra jueces se asocia con corrupción y la palabra Suprema Corte de Justicia de la Nación o los mismos ministros de la Suprema Corte se asocia con intereses de grupos económicos o grupos de poder. Entonces, me parece que Claudia tiene un gran reto, como dice Lourdes, de combinar un par de cosas. Por una parte, cumplir el mandato popular, es decir, a ella le dan un mandato para que haga continuidad del obradorismo, para que impulse la reforma judicial que impulsa el obradorismo. Ahora bien, me parece muy interesante que Claudia diga, vámonos a consultas amplias con barras de abogados, vamos a incluir, vamos a escuchar, vamos a ver qué se puede modificar. Por ejemplo, hasta donde sabemos, probablemente uno de los ajustes que está saliendo de propuestas de barras de abogados es que no se tenga que elegir a todos los jueces, a todos los magistrados, es decir, que vaya de una manera gradual y probablemente sí se someta a voto popular el tema de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque esa fue la propuesta que hizo López Obrador y esa es la propuesta por la que votó mayoritariamente la gente. Entonces, van a avanzar en eso, es una realidad. Y cómo se va a hacer, en los cómo es ahí donde Claudia tiene que tener un talante de mucho mayor negociación para cumplir con el mandato popular, pero a la vez incluir o modificar asuntos que puedan hacerla una reforma eficiente y eficaz para el futuro de este país, porque solo redondearía con esto, Yoeli. La mayoría de ministros de la Suprema Corte lo que han frenado no son asuntos en origen antidemocrático, sino son asuntos que afectaban a élites políticas o económicas a las que ellos están ligados, como lo muestran estas cenas inconfesables entre la ministra Norma Piña y que es prácticamente la publirrelacionista de Alito Moreno, la presentó ahí con los demás, con los gente del Tribunal Electoral diciéndole que es su amigo y su aliado. Bueno, pues esa connivencia no puede ser, la gente votó contra esa connivencia. Pero, ¿crees, Lourdes, que elegir a los integrantes, jueces, magistrados, etcétera, a través del voto, no puede ser fácilmente perverso el uso que pueda dar, el control que puedan tener los partidos políticos? Sin lugar a dudas, y déjate tú los partidos políticos, el crimen organizado. El que más dinero les ponga es el que vas a tener un juez a modo. Entonces, vuelvo a decir, para mí, el tema de fondo de esta reforma, y mira que lo he vivido en primera persona, y que desde que me pasó lo de Emilio Lozoya, ahora me he dedicado y está en mis columnas a darle voz a la gente que no tiene voz y a ir a ver el nuevo sistema penal acusatorio y demás. Sí necesitamos sin lugar a dudas una reforma, pero esta reforma no es la solución. O sea, necesitas la reforma. Esta es la solución, no, esta no es la solución. Y ahorita lo que decía Salvador de la cena de la ministra Norma Piña, híjole, y tenemos una ministra elegida por el presidente, que es Lenia Batres, que no tiene idea de nada, que es la ministra del pueblo, y que nunca en la vida de México democrático habíamos tenido que un presidente eligiera a su ministra a modo. Lo que pasó con la ministra plagiaria también es inconcebible. Entonces, es de voy y vengo, es de los dos lados. Pero lo que hizo Cuitláhuac, el presidente de Veracruz, e incitar a la violencia en contra de Norma Piña, se me hace un acto gravísimo, porque es un poder diferente al legislativo y al ejecutivo. Entonces yo digo, sí necesitamos una reforma, sí la necesitamos. De la forma en como ellos lo están diciendo, no. Y Claudia, a través de Mario Delgado, ya dijo claramente que para el lunes van a hacer unas consultas. Uh-huh. Híjole, yo sí tengo mis dudas porque la burra dice no era arisca. Pues cada vez que hacen parlamentos abiertos, se hacen consultas, pues nunca le cambian una coma a lo que sale del presidente. ¿Tomada de creo pelo? Que lo único que... O sea, ¿tomada de pelo? Exacto, y que lo único que nos puede salvar o no es el 23 de agosto para saber si les dan la mayoría calificada o no nos dan la mayoría calificada.
¿Coincides, Salvador? Bueno, el sistema actual de elección para elegir a los ministros de la Suprema Corte es a propuesta principalmente del presidente. Es los que se nombraron durante este sexenio, los propuso el presidente actual, pero los otros los propuso Peña Nieto o los propuso Calderón. Es decir, a mí lo que me parece interesante es que los candados para que los que lleguen a las ternas para ser votados sean gente preparada, sean personas enteradas, sean conocedores de las leyes y conocedores del Poder Judicial. En ese sentido, ahorita está planteado que que una parte de esos candidatos a ministros sea propuesto por la Presidencia de México, otra parte por el Congreso de la Unión y otra parte por el propio Poder Judicial. Y además, un asunto que me parece muy interesante de esta reforma es que se pretende separar a la titular del Consejo de la Judicatura de la titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Regresando al ejemplo de Norma Piña, por ejemplo, si avanza la denuncia para que se investigue una posible involucramiento de Norma Piña en la elección en favor de Xóchitl Gálvez, si eso avanza, va a terminar en manos de del Consejo de la Judicatura. Entonces, según el Código de Ética de la Suprema Corte de Justicia, ella se tendría que excusar para no participar en investigarse a sí misma. Hoy publica, por cierto, el Financiero en una de sus columnas en Confidencial, me parece que se llama, en la que plantea que el ministro Alcántara Carrancá va a investigar, le va a tocar investigar la denuncia contra Norma Piña. Bueno, pues la cena fue en su casa. ¿Cómo se va a investigar a sí mismo? Entonces, separar el Consejo de la Judicatura de la Suprema Corte hace que el poder no quede solo en Norma Piña o como se llame el ministro presidente o ministra presidente. Y otro asunto interesante es que habría un organismo especializado en investigar la corrupción, que es el gran problema del Poder Judicial. Los jueces que liberan narcotraficantes, políticos, eso es un escándalo tremendo. Me recuerda a las películas italianas sobre la mafia, las mafias sicilianas. Ese problema lo tenemos que enfrentar y lo tenemos que enfrentar ya. Entonces, yo solo subrayaría que el método y los candados para que los ministros que sean votados deben ser muy estrictos para que vaya gente preparada y excluir a ministros que sean pues solamente representantes de los poderes económicos y políticos con dinero. Y déjame ir a una pausa, Lourdes, volvemos contigo y les dejo dos temas sobre la mesa. Si realmente los métodos para, de alguna manera, bloquear estas preferencias de los partidos políticos no pueden ser un arma también para perseguir a jueces, magistrados que efectivamente hagan cumplir la ley, pero tal vez no estén al servicio o decidan no estar al servicio de los partidos políticos. Y en todo caso, la gran pregunta, si Sheinbaum será moderada o continuará como hasta este momento y como lo hizo el presidente López Obrador durante su mandato. Vamos a hacer una breve pausa, ya volvemos. Mesa de periodistas, Lourdes, te veía que no coincidías necesariamente y la gente lo percibe en redes sociales y efectivamente aquí venimos a contrastar, a debatir más que a coincidir, a hacer ese ejercicio de escuchar los diferentes puntos de vista y que cada uno tome las decisiones que le convengan. ¿Cómo lo ves tú, Lourdes? O sea, coincido sin lugar a dudas con lo que dice Salvador, de que sí es necesario, muy importante, separar a la Suprema Corte de Justicia con del Consejo de la Judicatura, sin lugar a dudas. O sea, no pueden estar los dos. Sin embargo, pues a ver, tenemos a un expresidente de la Corte, que es el ministro Arturo Saldívar, que ya no es ministro, que decidió irse a la campaña de todavía la candidata Claudia Sheinbaum, violando la ley. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que él tenía que renunciar siempre y cuando tuviera algo urgente o importantísimo. Y nunca nos lo explicó. Simplemente dejó su cargo y se fue a la campaña. Y él es el que está empezando a hacer esta consulta. Entonces también es juez y parte. Y por otro lado, si hablamos de corrupción, pues también está acusado de corrupción y también hay denuncias en su contra. Entonces también, ¿quién las va a investigar? Pero déjame decirte, más allá, es que creo que nos estamos centrando en esta parte política,
Pero quiero entender, cuando tú llegas a un ministerio público y le dices, señorita o señor ministerio público, vengo a denunciar que mi hija no aparece, lo primero que todos los ministerios públicos te contestan de inmediato es, ay señora, se fue con el novio, aguántese tantito, ahorita va a regresar. Eso es lo que tendríamos que empezar desde el primer momento a cambiar. Eso es, o sea, es lo único que con Salvador discrepo. O sea, creo que sí tenemos razón, sí hay jueces corruptos, sí hay jueces corruptos, no estamos diciendo que no. Sí la justicia nos está quedando a deber, no tenemos una justicia ni pronta ni expedita, sí también. Pero creo que tenemos que empezar desde abajo. O sea, creo que lo que nos está faltando es esto. Me ha tocado seguir un sinfín de casos como a ti misma en el tema de los feminicidios. Y entonces hay un tema que seguí muy de cerca, en donde una niña estaba muerta al otro día que desapareció. Su familia esa noche fue y dijo, falta mi hija. ¿Saben cuánto se tardó? 1 año la familia en encontrar al cuerpo de la niña. ¿Saben por qué? Porque el médico legista dijo que esa mujer era una mujer de 27 años y era una niña de 14 años. Entonces los papeles no cuadraban. Entonces creo que ese es el problema que tenemos desde el inicio. O sea, debemos de empezar primero desde acá abajo y luego ya subir. Estoy de acuerdo. Si ponemos candados importantes, si ponemos decía Salvador y tiene toda la razón, los van a elegir el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, que si les dan la mayoría calificada, entonces ya es el mismo. Y luego los va a poner la Suprema Corte. Entonces a mí no me molestaría que fueran elegidos por votación, pero siempre y cuando vayas cumpliendo y que a lo mejor ya sea el último rango el de la Suprema Corte, pero que empecemos desde abajo, desde los ministerios públicos, que es de ahí a donde ya no pasas a tener justicia. Y se verá, en todo caso, este sería un primer ejercicio, una primera prueba para determinar qué tan moderada o qué tanta continuidad le va a dar Sheinbaum a este proyecto, Lourdes. Sí, sin duda. Digo, y coincido otra vez con Salvador, sí, claramente, o sea, Claudia desde el día 1 dijo, yo voy con la reforma, ella lo ha dicho claramente, y yo lo único que no estoy feliz o encantada con esta reforma es porque los mercados están diciendo, están perdiendo, una mujer tiene muchísimo poder y perderías la división de poderes, y repito, porque la gente a la hora que vas a denunciar que te robaron un celular, ¿qué te dicen? Ay, vayas aquí a la esquina, deje de hacernos de trabajar. Y estamos sobrepasados. Los jueces no pueden tampoco con tanto. No estoy diciendo que no sean corruptos, nada más que nos falta muchísimo y deberíamos de empezar por abajo y no por arriba. Salvador. No te escuchamos, no tenemos tu audio. A ver, ¿ahí? Ahí, listo. Yo creo que Claudia va a ser lo que es Claudia, es decir, Claudia va a ser menos moderada de lo que esperan los sectores más conservadores, pero va a ser suficientemente dialogante como para incluir o incorporar situaciones técnicas, situaciones operativas, como lo ha hecho, como lo dialogó durante su campaña, pero principalmente cómo mostró el talante de jefa de gobierno. Es decir, si revisamos sus iniciativas de ley como jefa de gobierno, Claudia siempre fue muy dialogante y tuvo muchas veces leyes o reformas, iniciativas apoyadas por la oposición, por el PAN, por el PRI, por el PRD. Es decir, ella genera tiene un talante científico, técnico, muy interesante para mi juicio. Nada más hay que ver quiénes la rodearon en estas mesas de diálogo. Es gente especializada en temas de salud, de educación, que son dos de los temas que me parece que quedan grandes deudas del sexenio que termina, que esos dos, la educación y la salud, tiene técnicos conocedores del asunto. En economía tiene expertos, en justicia tiene expertos, en seguridad tiene expertos. Claudia va a ser lo que es Claudia. Ahora bien, me parece que en el tema de la reforma judicial, el gran reto de Claudia es obedecer el mandato de las urnas y que a partir de ahí dialogar. Si el PAN, el PRI y los sectores de empresarios que financiaron a estos dos partidos siguen pensando que la narrativa tiene que ser combatir la elección de ministros
por el voto popular, no van a avanzar en nada, porque eso ya está de saque. Lo que hay que discutir es, a partir de esa reforma, que es la que propuso el presidente López Obrador, propuso Claudia Sheinbaum, a partir de ahí se pueden dialogar una serie de cosas, porque el mandato popular de más del 60% de los mexicanos quieren esa reforma, porque más del 60% de los mexicanos piensa que los jueces son corruptos, y más del 60% de los mexicanos, y el lunes no se pierdan mi milenia, más del 60% de los mexicanos asocian a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con grupos de interés, con representantes de grupos de interés. Entonces, si la oposición no entiende que tiene que empezar a dialogar a partir del mandato de las urnas, están en una discusión tan perdida como la que tuvieron durante la campaña. Nunca entendieron que nunca entendieron nada. Es decir, se tiene que poner a discutir a partir de lo que las mayorías quieren, no a partir de lo que un banquero quiere o lo de que los grupos de interés expresados en los mercados están exigiendo. Sí. Salvador, ya que mencionas el tema de los nombres y los perfiles que acompañaron en estos diálogos en la campaña de Claudia Sheinbaum, quisiera hablar precisamente de esos nombres. Ustedes traen algunos, Lourdes trae a otros, de quienes podrían ser los integrantes de su gabinete. Pongamos nombres de los que participaron en esos trabajos de diálogos y si va a haber sorpresa, Salvador. Bueno, me parece que está está ya dicho públicamente que puede haber estabilidad económica con Rogelio Ramírez de la O en la Secretaría de Hacienda. Es bien visto por el sector empresarial, por los mercados incluso. Ahí hay una garantía. Terminamos un sexenio con mucha inversión extranjera directa, con una serie de indicadores. México en turismo está muy bien, en muchos temas de este tipo. En el tema de relaciones exteriores también habrá profesionales, seguramente estará por ahí Juan Ramón de la Fuente, también tendrá un papel central probablemente en temas económicos Marcelo Ebrard, que es un operador político muy eficiente. Tendremos también a Mario Delgado, que en un papel central para la conducción política de este país. Y si alguien piensa que no es un buen operador político, imagínense, Morena ganó 24 gubernaturas en 6 años y mantuvo a Morena en orden. Entonces, me parece que el que pueda controlar a Morena puede controlar el diálogo con gobernadores y con legisladores, además de que participó en poner a los candidatos para la Cámara de Diputados, senadores, gobernadores, etcétera. Entonces, ahí podríamos hablar de una transición. Y se ven expertos para salud, se ven expertos para educación, pues Claudia ya sabremos, develará el asunto, pero me parece que esos personajes y que por ahí estén personajes como Gerardo Esquivel dan una gran garantía de profesionalismo de cara al nuevo gobierno, incluida la participación del exministro Arturo Saldívar. ¿Coincides en estos nombres, Lourdes? Y te sumo a Gertz Manero, a Ernestina Godoy, a Harfuch, por mencionar algunos, Altagracia, por supuesto. De Altagracia, justamente, déjame decirte, mira, la superasesora de Claudia Sheinbaum maneja empresas como Dina y Mimsa, privatizadas, como dirían ellos, por los malditos neoliberales. También ella, su familia, la de Altagracia, compró Banca Cremis, se lo vendió o se lo aportó a Carlos Cabal. Y como sabemos, eso fue BCH y acabó en el Fobaproa. Creo que sí va a estar Harfuch en el gabinete, sin duda. También va a estar el de Relaciones Exteriores, que está ahorita en todas las reuniones, que lo acabas de decir, Salvador. De la Fuente. De la Fuente, sí, evidentemente de la Fuente. Kersenovich, que es una lumbrera en el tema de salud, impresionante, pero hasta donde yo tengo entendido, le pidieron que hiciera él toda la base de salud, y que él le dijo, por favor, no me nombres a mí, porque ya tengo mucha edad, y pues sí, ese es un señor grande, de 80 años, pero no sé si va a lograr convencerlo o no.
O sea, ese creo que es un punto importante, es un gran, o sea, es un gran médico, es una persona que todo el mundo respeta, admira y demás. Y donde no coincido nada es con Mario Delgado. Mario Delgado, lo dijo el propio Muñoz Ledo, fue financiado por el huachicol, están las pruebas, están las denuncias, y lo que hemos visto es que Mario Delgado y los huachicoleros, los Carmona, todavía tienen muchas pruebas que presentarnos sobre su, podríamos decirle, de que es inocente, sobre su presunta inocencia. Tengo 20 segundos. ¿Coincide, Salvador, en este último punto de Mario Delgado? Bueno, si se prueba, que lo quiten de la lista. ¿Y será que Claudia tiene el talante para quitarlo de la lista y no también cubrirlo con un manto de impunidad, ¿no? Si es que es una vieja acusación que nadie ha probado. Entonces... Las fotos están, Las fotos y el dinero está. Y están, y están los viajes y están las camionetas. O sea, eso sí es un hecho. Se puso bueno, pero se nos acabó el programa. Lo siento, nos vemos la próxima. Conjeturas, no le creas a ese medio que publica ese, Lourdes, son conjeturas sin pruebas. Salvador Frausto, director de investigación. Están las denuncias hechas y están las fotos. Lourdes Mendoza, periodista y columnista del Financiero. Se nos acabó el tiempo. Ese reportaje como ejemplo de mal periodismo, en mis clases. Que tengan buena noche, Mesio de Periodistas. Pásela bien. Ya lo...